Shalom, shalom, hermanos, que el Eterno les guarde y les bendiga. Un saludo muy especial para los hermanos que están aquí acompañándonos en Primicias Ministry, aquí en Hialeah, los días jueves 8 de la noche, con el estudio semanal, estudio de Torah, y en especial un saludo a los hermanos que se conectan a través de las redes. Vamos a esperar un momentico que los hermanos compartan este video, inclusive yo, para compartirlo en nuestra página de MC Shalom Internacional. Estamos tocando los temas que conciernen a los puntos y credos que tenemos en este proceso de transición de regreso a las raíces hebreas de la fe bíblica. Basado en ese criterio, estamos tocando los puntos más importantes que defendemos a la hora de nosotros presentar las raíces hebreas. Entonces, permítanme, comparto igual que ustedes. Perfecto. Bueno, amados hermanos, que el Eterno les guarde, les bendiga. A los que nos visitan en esta hora les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Eterno y que podamos ser bendecidos a través del conocimiento que nos da la santa, poderosa y bendita palabra del Eterno. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Venimos delante de tu presencia, Abba, hambrientos del conocimiento. Queremos, de la misma manera que tu pueblo, tus siervos, los que escogiste, tus ungidos, Padre, tenían ese anhelo y ese deseo de inquirir en tu palabra, que nosotros en esta hora también de igual manera anhelemos profundizar en el conocimiento para entonces elevarnos en el Espíritu. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Rey Eterno, que sea tu Espíritu a través de tus palabras edificando a tu pueblo en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, el Eterno les guarde, les bendiga. Esta es la clase número 5 de este retorno, este regreso a las raíces hebreas, pero los temas específicos que estamos tocando lo hemos llamado como el credo de las raíces hebreas. Es decir, en qué creemos o bajo qué postulados teológicos nos apoyamos en las raíces hebreas para poder defender la vigencia de la Torá. Este es todo el fenómeno de las raíces hebreas, amado hermano. ¿Cómo defendemos el hecho de que los mandamientos de Dios, todos aquellos que están aptos y hábiles para cumplirse aquí afuera en la dispersión, tú y yo los podemos cumplir? Es más, tú y yo los debemos cumplir si somos casa de Israel. Entonces lo que estamos presentando en estas enseñanzas es una defensa, una condición de entendimiento, porque como creyentes en el Mesías de Israel, Yeshua, Jesús, el Jesús que hemos conocido, nosotros debemos acercarnos al mandamiento. Y cuando decimos que nos acercamos al mandamiento, tenemos que tener en cuenta algo importante. Es la forma de santificación que el Eterno diseñó. La palabra santificar, que en hebreo para los conceptos de santidad se conoce como la palabra kedushá, la santidad. ¿Qué representa para nosotros la santidad? ¿O qué entendemos por santidad? ¿Alguien me puede decir? Apartarnos.
separarnos, apartarnos, separarnos. Eso es santidad. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera se aparta un hijo de Dios? ¿Se va para el monte, para el desierto, por allá para el último piso de una torre bien alta donde nadie lo alcance? O como que esto quiere decir es, haz las cosas que antes no hacías. Entonces ahí es donde viene la defensa que nosotros debemos tener hacia la primera parte del documento. Pasar décadas diciendo que creemos en la Biblia y ni siquiera conocemos la primera parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque la educación bíblica que nos dieron fue a partir de Juan, el Evangelio del Amor. Y de ahí empezamos a tornarnos en una educación neotestamentaria. Ahora, ¿es malo? No. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de lo más importante, del Redentor, de Yeshua, de aquel que derramó su sangre en el madero. Las raíces hebreas en ningún momento tienen como propósito quitarle el brillo al sacrificio precioso del Mesías. No. Antes lo hacemos brillar más con el propósito completo, donde a través de versículos claves que antes lo leíamos y no razonábamos sobre ellos y que estaban en el documento del pacto renovado, hoy tenemos un entendimiento superior sobre esos. La semana pasada estábamos tocando los puntos de Mateo 5, 17 y 19, que fue el momento en que ya estábamos terminando la clase y necesito volver a esos versículos para conectar con esta clase. Les decía a los hermanos, cuando nosotros estudiamos la Escritura, nosotros tenemos que partir de la capacidad individual que cada uno de nosotros tengamos de ponernos a disposición de los contextos correctos para poder tener el entendimiento superior de lo que el versículo dice. Estamos hablando de un versículo donde Yeshua estaba hablando. Mateo 5, 17. ¿Ok? Yeshua estaba hablando. ¿De qué estaba hablando Yeshua? De lo único que conocían hasta ese momento. Y era un documento que empezaba en Berechit, en Génesis, y terminaba en Malaquías. Punto. Cuando Yeshua vivió, es más, cuando Timoteo se convirtió, lo único que existía era de Génesis a Malaquías, no existía nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando ahorita? Palabras que el Mesías dijo y que 40 años después se vinieron a sentar sobre papel por los discípulos de Yeshua, por Pablo, por Lucas el investigador, que tomó de la vida de Yeshua y la plasmó en un documento. Entonces, al entender nosotros esto, podemos sacar nuevas conclusiones de estos versículos. Para poder entender Mateo 5, 17, necesito conocer Lucas 24, 44. ¿Por qué? Vamos a analizar algo importante en el contexto, porque Yeshua era un rabino judío. Esa era la realidad de él. Un rabino y judío. Y ahorita vamos a averiguar qué implica ser un rabino judío. Les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera
todo. Ojo, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las frases deben analizarse primero desde una condición de sintaxis de la frase para entenderla claramente. Esto es español, esto no es espiritualidad, esto es analizar el texto. Esto no es buscar la gran revelación a través del ayuno, esto es saber leer. Que era necesario que se cumpliese todo, ¿cuánto? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Qué estaba escrito de Yeshua en la ley de Moisés? Desde Génesis a Deuteronomio, ¿qué estaba escrito? Para no pelear con el pastor Diego Higuita, entonces usted va a ir a buscar una Biblia pechita o la famosa Reina Valera con letras rojas y se va a ir desde Génesis. Y desde Génesis hay un poco de párrafos que están con rojo. ¿Por qué están con rojo? Porque los teólogos sabían que ahí en Génesis 3:15 estaban hablando de Yeshua, cuando dijo que pondría enemistad entre él y la mujer, entre la simiente de él y la simiente de la mujer, que él lo heriría en el carcañal y que él lo heriría en la cabeza. Todos esos en las Biblias que tienen letras rojas, ese está en rojo. ¿Qué es eso? Diga conmigo, profecía. Muy rápida la hermana Liz. Quedémonos en el anterior. En el 44, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés hay profecía, porque Moshe era un profeta. Era el profeta más elevado de Israel, porque fue del único que se dijo: de entre tus hermanos levantaré profeta como tú, solamente a él seguirán y a él obedecerán. Fue el único profeta comparado con Yeshua. Aquí había profecía. Los profetas fueron los que más profetizaron de Yeshua. Por eso Isaías tomó el nombre del profeta mayor, porque fue el que más profetizó del Mesías Yeshua. Y en los salmos son pura profecía del Mesías Yeshua. Entonces, cuando dice era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, no está hablando de mandamientos, porque en los profetas no hay mandamientos y en los salmos no hay mandamientos. Los mandamientos solamente están en la ley de Moisés. Entonces, para entender la sintaxis correcta, se refiere al mismo vínculo que une el rollo de Moisés, el rollo de los profetas y el rollo de los salmos. Recuerde que en la antigüedad el libro no era así, el libro era así. El libro era así, rollos, no era tipo códice. Entonces necesitábamos que lo que estaba escrito en este rollo y en este rollo concerniente al Mesías de Israel se cumpliese, no mandamientos. Ahora sí, con este entendimiento vámonos para Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar, a derrocar, a debilitar, a eliminar, a cancelar. Busque todos los sinónimos de abrogar. No piensen que yo vine a eso. No piensen que yo vine a abrogar la ley o los profetas. Ya vuelve y me toca dos rollos: el rollo de la ley y el rollo de los profetas. Me está hablando de lo mismo. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? ¿Y qué es lo que va a cumplir? Lo que decía ahorita Lucas 24:44. Todo lo que estaba escrito de mí en el rollo de la ley, en el rollo de los profetas y en el rollo de los salmos. Entonces, toda persona que se para en este versículo para decir que él vino a cumplir,
sino para que Él vino a cumplir mandamientos, está cayendo en un error. Porque ningún rabino judío pelea con los mandamientos. Váyase usted para Nueva York o para acá, para Miami Beach, donde hay judíos, y pregunte que si ha existido algún rabino en la historia que se hizo rabino sin guardar mandamientos. No existe. Porque el ser rabino judío quiere decir que es un maestro de Torah que enseña a guardar los mandamientos, porque los guarda. Entonces, este rabino llamado Yeshua no estaba diciendo absolutamente nada de la condición que todo el mundo le daba. Le decían rabí. Rabí. ¿A quién se le dice rabí? A un hombre que guarda mandamientos y los enseña. ¿A quién se le dice rabí? Al que no guarda mandamientos y no los enseña, no se le llama rabino. ¿Cómo se le llama? Vamos a averiguar en el versículo 19. El que ni los guarda ni los enseña, el versículo 19 de acá mismo dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, al que los guarda y los enseña se le decía rabino. Y Jesús era un rabino. La costumbre, ¿cuál era de él? Guardar mandamientos, porque era un judío. ¿Me están siguiendo? Basado en ese concepto es que nosotros debemos entender lo que representa el ministerio de Yeshua a través de la salvación que dejó establecida. En ningún momento era con el propósito de abolir los mandamientos de Dios. No, ese no era el propósito, no es el fin de él, porque era un rabino judío. Su propósito era abrir la puerta. Pastora. Es que ese es, vea el 17 por favor nuevamente. Es ese el fenómeno de la teología moderna. Recuerden, la teología que hoy se predica es el resultado de 1800 años de acomodo teológico. Usted en 1800 años, créame que ha tenido todas las bases para defender la postura que usted quiera. 1800 años. Eso es con lo que estamos peleando ahorita. Decirle que por 1800 años han estado equivocados. Pues ¿a quién le va a gustar eso? Pero la escritura es simple. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pregunta, este cumplir en el libro de los profetas, ¿qué mandamiento él iba a cumplir en el libro de los profetas? En el libro de los profetas no hay mandamientos. ¿Qué mandamiento él vino a cumplir en la ley de los profetas? Para decirte, mire, ya eres libre de los mandamientos profetas. En los profetas se habla profecía y en la ley de Moisés se habla profecía. Ahora, si usted quisiera decir, bueno, dame una profecía bien brava. Tú puedes colocar aquí un versículo en hebreo. Si tú lo buscas en la internet, el versículo en hebreo, hazme el favor y buscas Génesis 46:28 y vamos a conocer profecía de Torah. Primero coloquémoslo en español. Cuando el Mesías o un judío dice en su discurso la misma palabra dos veces, es como una negrilla, es como un título, es algo, cuidado, póngale cuidado. Cuando él decía, en verdad os digo. Cuidado que lo que está diciendo es delicado, dijo dos veces en verdad. En verdad os digo. Ok, vamos a analizar este versículo porque tiene la palabra Gosén dos veces. Gosén. Y envió Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Muy bien, el padre de los 12 patriarcas. Y envió Jacob
a Judá delante de sí. Le dijo: mijo, vaya usted adelante, encuéntrese con su hermano José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. ¿Por qué dos Gosén? Debemos pensar como piensan los hebreos. Cuando en un versículo hay dos palabras iguales, hay masorá, información encriptada. Hay que descubrir lo que hay allá adentro. Ponme por favor Salmo 78:2 y volvemos a esto. 78:2, 7:8. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas que escondidas desde tiempos antiguos. Eso es la Torá. El primer manuscrito que se escribió, las cosas que se hablaron escondidas desde el principio, la Torá. Por eso quería mostrar ese versículo. Volvamos a Bereshit 46:28, por favor. Vamos a conocer cosas escondidas. Y envió a Jacob. Ahora, si hacemos profecía, hoy estamos visualizando al padre, Jacob, el padre, el hermano mayor, el que siempre ha estado allá guardando mandamientos, y el disperso, el que se perdió, el que se fue para entre las naciones y no lo volvieron a reconocer 20 años después, 2000 años después. Profecía. Póngase la mano acá, la cabeza. Quítese el sombrero grecorromano. Y ahora con la otra mano, coja el sombrero hebreo. Eso. Mente profética hebrea, no grecorromana. ¿Ok? Y envió el papá al hijo de Torá a que se encontrara con el disperso entre las naciones para que lo viera en Gosén, para que se encontraran en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Hasta ahí la profecía. El problema está en Gosén y Gosén. ¿Qué es eso de Gosén? Todos sabemos que cuando vinieron las 10 plagas, la historia de José, Gosén era el territorio más verde de Egipto y fue el territorio que le dieron a los israelitas porque eran pastores de ovejas, y para los egipcios ser pastor de oveja era algo denigrante. Entonces los mandaron para Gosén. La tierra de Gosén fue donde ellos estuvieron protegidos, mientras que estuvieron en Egipto, allí vivían. ¿Ok? Ahora, ponme este mismo versículo en hebreo y vamos solo en hebreo, o si tiene hebreo o español, mejor, pero necesito hebreo para identificar las dos palabras Gosén. Pastor, ¿usted sabe hebreo? No. Para mostrarle no necesita saber hebreo. Goshen, la última palabra, Gimel, Shim y Nun Sofit. Goshen. Ese es el último. Goshen. Pero aquí arribita está Gimel, Gimel, Shim, Shim. Nun Sofit desaparece por una Num intermedia y le aumentan una Hei. O sea que en hebreo no dice Goshen aquí. Aquí dice Goshen, pero aquí dice otra cosa. Y esta vocal que tiene aquí es una A. Aquí dice Goshena. Mira una Biblia en inglés, en alemán, en hebreo, en español. Si te ponen esa diferencia, en todas dice Gosén, Gosén. Solamente en hebreo encuentras que el primer Goshen es Goshena. Buen punto. Bueno,
Gosén, ya sé que es una tierra donde ellos vivían. ¿Y Goshena qué es? No existe. Pero como es Torah, los masoréticos lo primero que hacen es darle valor numérico, porque las mismas letras son números. O sea, aquí leemos o hacemos matemáticas, una de dos. El valor de la Gimel, 3. El valor de la Shin, 300. El valor de la Num, 50. ¿Cuánto suma Gosén? 353. Pero aquí 3, 350, 353, pero le sumaron una Hei que vale 5. Aquí Goshen vale 353, aquí Goshena vale 358. Y cuando un masoreta ve el 358 en cualquier parte, se le prenden las alarmas, porque el 358 es el valor gemátrico de Mashiach, del Mesías. Ahora sí, pónmelo en español para que veamos la profecía escondida desde tiempos antiguos. Ya sabemos que este 358 equivale a Mashiach y este a Goshen. Entonces leemos: y envió el Padre a su hijo mayor, que guarda mandamientos desde hace 4000 años, a que se encontrara con el disperso de José, que no guardó mandamientos por muchos años, pero que conoció al Mashiach, para que le presentara al Mashiach, y después de presentarle al Mashiach llegaran los dos juntos a la tierra prometida. ¡Gocen! Eso es lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Ellos, por mucha Torah que han guardado por 3600 años, tienen que venir a nosotros, que tenemos al Mashiach. Y ahora juntitos nos veremos con nuestro papá en Gosén. Eso está lleno de ese tipo de información en la Torah. En la Torah eso está lleno. Cuando yo pude visualizar estos detalles, yo dije, perdí mi tiempo. No. Después entendí que no. Era necesario que yo entendiera lo que José tenía que hacer: abrir campo, abrir paso para salvar a la nación. José salvó a la nación de la muerte. Nosotros salvamos la nación completa de Israel. Ese es el propósito. Miren algo tan simple como esto. Bereshit 1:1, el primer versículo, todos nos lo sabemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a leerlo por palabras concretas. Principio, 1. Creó, 2. Dios, 3. Cielos, 4. Tierra, 5. En español son solamente 5 palabras. Bereshit bara Elohim Hashamaim Haeretz. Eso es lo que dice en hebreo. Principio, creó Dios, cielos, tierra. Pero cuando lo ves en hebreo, dice, ¿y por qué no me tradujeron eso? Sería bueno que me hubieran traducido esto para de una vez ir tumbando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no me hubieran metido la mentirita de la Trinidad. Ponlo en hebreo, por favor. ¿Ustedes han leído Apocalipsis? Todo Apocalipsis tiene una identidad con el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero resulta que en hebreo no se dicen esas palabras. En hebreo se dice Aleph Tav. Lo que los griegos dijeron, bueno, pues si allá utilizan la primera letra y la última letra de su alefato, pues entonces en nosotros la primera es el alfa y la última es la omega. Entonces los teólogos colombianos, españoles dijeron, no, pues la de nosotros es la A y la Z. Yo soy la A y la Z de los colombianos, el primero y el último. Eso era lo que estaban haciendo. Vamos a ponerlo, ya va.
Vamos a mirar, porque aquí solamente hay 5 palabras. Este Aleph está diciendo versículo 1, la Aleph. Bereshit bara Elohim. Aleph Taf. Aleph Taf. Hashamain ve Aleph Taf Haeretz. ¿Por qué no me tradujeron Aleph Taf y Aleph Taf? ¿Por qué no me dijeron desde el principio? En el principio creó Dios Aleph Taf, los cielos, y Aleph Taf, la tierra. En el principio creó el de Apocalipsis, el alfa y el omega, los cielos, y el alfa y el omega, la tierra. ¿Por qué no me dijeron que Yeshua era el creador de todas las cosas y me dijeron que era el hijo? En el principio, Bereshit bara Elohim, Aleph Taf, el alfa y la omega, los cielos, y el alfa y la omega, la tierra. El mismo de Apocalipsis, el Aleph Taf, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el creador de todas las cosas. Eso es lo que hace la Torá. La Torá simplemente sincroniza una verdad que conoces, pero la escuchabas con deficiencia. Había interferencia en el momento de escuchar el mensaje, hasta que el Eterno con la Torá y las raíces hebreas está moviendo el dial para que escuches claramente el mensaje. Aleph Taf, Aleph Taf. Nunca lo tradujeron en ninguna versión. Usted puede buscar donde quiera. A ver quién dice. En una versión de las que usted conoce, en el principio creó Dios, alfa y omega los cielos, el alfa y la omega la tierra. Así debe decir el versículo correctamente. ¿Por qué es importante el alfa y la omega? Por favor, vamos a Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Soy el Aleph y la Taf. El Aleph y la Taf. Dice Yud Hei Bahei, Yahweh, porque la palabra Señor desde la antigüedad fue reemplazada por el concepto judío de Adonai para no pronunciar el tetragramatón. Yud Hei Bahei. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? El Aleph Taf. ¿Verdad, pastor? Ese es Yeshua. Vaya al versículo 18, amado. De ahí mismo, versículo 18. Vamos a ver si es Yeshua. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay personas que le queda difícil asimilar que el niño que nació era el Padre Eterno. ¿Pero cómo? Isaías 9:6. Isaías 9:6, por favor. Porque un niño, ese en las Biblias de letra roja lo va a encontrar como rojo, porque este está hablando del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Hay una serie de cosas que lo que está haciendo el Ruach HaKodesh ahora. Este es el tiempo. Antes no era posible antes. No era posible, tenía que ser ahora que él empezara a revelar estas palabras. Desde el 2012 empezó este poder de revelación a nivel mundial. Esto está brincando por todas partes, el Eterno recogiendo a su pueblo de los 4 rincones de la tierra, escogiendo el remanente
No todo el mundo, el remanente. Y el remanente es un poquito. El choque lo tuve yo, todo el mundo lo ha tenido, pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a reconocer que estuve tantos años equivocado? Pero si no renovamos el odre, no nos van a entregar vino nuevo. Clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas y escondidas que tú no conoces. Eso es el concepto de las raíces hebreas. Cuando Yeshua vino, Él no vino a cambiar el día de reposo. El día de reposo tampoco puede ser cambiado por ningún hombre. No importa si los que lo cambiaron les pusieron el título de padres de la iglesia o era el superemperador Constantino en la historia. Nadie puede cambiar la voluntad del Padre. Nadie lo puede hacer. Todas las discusiones que Yeshua tuvo acerca del Shabbat era acerca de la forma en que se guardaba, no en guardarlo. No en guardarlo. Si nosotros tomamos en cuenta la profecía bíblica que hoy podemos decir que se ha cumplido y reconocemos que aún podemos comprobar que se cumplió en fechas, en sitios exactos y con las señales del cielo que se habían anunciado, a pesar de que es profecía. 53 nos enseña cada detalle cómo iba a morir. Toda profecía de la escritura, desde la Torá hasta los escritos y los salmos, se cumple literalmente. Cuando la Biblia habla de los protagonistas de un pacto o los herederos de la promesa, la referencia es exacta. De la misma manera que dijo, será en Belén, morirá así. Pues la promesa también es exacta. ¿Para quién es la promesa? En ninguna parte podemos permitir que alguien invente o de otro destinatario a la promesa. Y lo han hecho en los últimos 5 siglos diciendo que es la iglesia la que recibirá la promesa. En ninguna parte del documento que estaba escrito hasta la venida del Mesías aparece que la iglesia recibiría alguna promesa. Todas las palabras eran para un pueblo, Israel. Eso no puede cambiar. ¿Qué es importante entonces entender? Cuando Yeshua vino en una época donde existía en su pueblo, en los judíos, 2 leyes. La ley escrita llamada Torá y la ley oral, que luego pasó a llamarse Talmud. Y hoy en día el Talmud para ellos es más valiosa que la Torá. Pero ya en esa época ya había empezado el fenómeno. El problema era cómo te lavabas las manos. El problema era de qué tamaño era la kipá. El problema era cuántos besos le dabas a la mezuzá. Ese era el problema de esa época, no el mandamiento. El mandamiento siempre ha estado. Y eso es lo que estamos guardando nosotros, el mandamiento. La alajá, cada uno tiene su propia alajá. ¿Cómo ponerse los tzitzit? ¿De qué largo se los va a poner? ¿Cuántos nudos le va a hacer? ¿De dónde se los va a colgar? ¿Del talicatán o de la pretina del pantalón? Eso se llama alajá, pero el mandamiento sigue siendo mandamiento. Tzitzit. Todos y cada uno de los mandamientos fueron pasados por un filtro, donde el Mesías siempre dijo, no cambien el mandamiento de mi Padre. Y cuando digo de mi Padre, no quiero tumbar lo que dije allí. Hay que conocer la función de este ser que vino a enseñar cómo vivir la Torá. Diga conmigo, la Torá es perfecta, pero Yeshua la hizo sublime. Él es el espíritu de la Torá, hermano mío. Hay que entender eso. Él es el espíritu de la Torá.
Él mismo dijo en Juan 14:15, y tiene que ser un mandamiento que usted, una palabra que usted se aprende. Juan 14:15, Juan 14:15, porque es que yo te canto, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí implícitamente hay dos mensajes. El concepto de que aquel que verdaderamente conoce el amor de Dios es una persona obediente. Y segundo, mis está diciendo, los mandamientos son míos. Yo fui el que los di en el monte Sinaí. Unicidad. Yo soy el Aleph Tav. Yo soy el creador. Yo fui el que di los mandamientos. Si me amáis, guardad los mandamientos de mi Padre. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo di los mandamientos. Esto es unicidad. Aquí viene la palabra tremenda que fue con la que luchó en el primer siglo. No luchó, porque a ninguno que se la tenía que decir, se la dejó de decir. Está en Mateo 15, del 6 al 9. Mateo 15, del 6 al 9. Estaba en esa discusión que los sacerdotes de la época y los líderes habían puesto mandamientos más importantes que otros, y decía él: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Todo lo que enseñaron los padres por encima del mandamiento se conoce en la Escritura como tradición, y la famosa palabra hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Es lo delicado que es honrar de labios al Padre. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuáles? La tradición, no los mandamientos. Y resulta que los pastores, líderes y ministros cristianos de hoy dicen que estos mandamientos de hombres son la ley de Moisés. Busca en la Torá cuando Moisés se inventó un mandamiento. En alguna parte que diga, bueno, en Moisés le pareció que no estaban. Todas las palabras empiezan: y Yahweh habló a Moshe y le dijo. Y Yahweh habló a Moshe y le dijo. Todas dicen así. Moshe fue un mediador. Él no se inventó absolutamente nada. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, la tradición, el Talmud. ¿No le diría Yeshua hoy, imaginemos que Yeshua viniera hoy, a las 40,000 denominaciones cristianas que existen las mismas palabras, refiriéndose al día de reposo, a las fiestas del Padre y todos los mandamientos que no están guardando? Les diría: de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el corazón correcto? El que no está lejos. Este corazón es el corazón de piedra. El corazón que está lejos de él es el corazón de piedra. ¿Y qué prometió él? Este corazón él lo iba a cambiar para que fuera un corazón que estuviera cerca de él, un corazón de carne. Pero ¿qué característica tiene ese corazón? Ezequiel 36:26 nos dice cuál es la característica de ese corazón que él iba a poner. Ese era el corazón de piedra que los mantenía lejos de él, pero el corazón de carne que lo mantenía cerca de él iba a tener una connotación. Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, si Él no da primero el corazón nuevo, no puede haber espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, que es el que los alejó de mí, y os daré un corazón de carne, el nuevo. ¿Qué pasa con ese corazón y ese espíritu? Siguiente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. No podemos mantener el texto separado como un invento de Yeshua que dijo una frase, wow. No, todo lo que Él dijo estaba escrito desde antes, porque Él vino fue a dar certeza de lo que se escribió desde el principio. Era una verdad absoluta y eterna. La Torá es eterna. Con la Torá se sostienen todas las cosas en el universo. Hebreos 1:3, esa es la palabra de su poder que sostiene todas las cosas. Es una frecuencia que sostiene todo en el universo. Él creó todo con su palabra de poder. No podemos permitir que se siga confundiendo el término Israel con judío, porque en algún libro dice y la Torá se le entregó a los judíos. Es un error histórico. Por eso nació el judaísmo, porque se atribuyeron todo el mensaje para los judíos que vinieron de Babilonia, y resulta que el documento se entregó fue 1300 años antes, en el monte Sinaí, a 12 tribus, no solamente a los judíos. Un error histórico. No podemos confundir Israel con iglesia. No podemos confundir o reemplazar el antiguo pacto con el nuevo pacto, porque dice que era sombra y ya estaba viejo y obsoleto. No estás entendiendo las palabras de un jurisprudente, de un abogado de inmigración que era Pablo. No estás entendiendo esas palabras. Y el mismo Pedro reconoce en su tercera carta que a Pedro, en su segunda, a Pablo era difícil entenderlo. Pablo no es fácil de entender, amado. Y Juan tampoco es fácil de entender. Es más difícil entender Juan que entender a Pablo. ¿Cómo así, pastor? ¿No es Juan pues el evangelio del amor? Ay, mijo, eso fue lo que nos metieron. Resulta que Juan escribió en el cuarto nivel de interpretación judío, en el pardés, en el sod, en lo místico, en lo secreto. Porque él dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre, y eso va contra la Torá, porque eso sería canibalismo. ¿Por qué utiliza unas frases en contra de Torá? Porque sod es místico, es secreto. Y nos mandan a leer el libro de Juan sin todavía tener pechat, remes, dras, y nos mandan de una vez para el sot. Tenemos la cabeza inflada pero sin fundamento, y necesitamos hoy reconocer cuál es el fundamento para que todo lo que esté inflado se desinfle. Porque él dice que lo que esté alto, que se baje, que lo que esté bajo, que suba. La forma en que él va a tener a su pueblo bien acondicionado en el concepto y en la verdad de la Torá. Esta es la razón por la cual cuando Rab Shaul, Pablo enseña que los gentiles que creen en Yeshua son injertados automáticamente en el olivo de Israel, lo dice Romanos capítulo 11 con toda claridad. ¿Qué adquieren? Una ciudadanía. ¿Y quién confirma la ciudadanía? El mismo Pablo en Efesios 2. O sea que cuando usted se hace ciudadano de una nación, usted ya no es ciudadano de la anterior, usted es ciudadano de la nueva. Usted ya ahora es israelita. Pero como
un israelita guarda mandamientos y los de la iglesia le enseñan que no guarde mandamientos, entonces le están diciendo, no, usted sigue siendo un cristiano gentil. Pero si gentil es fuera de pacto. La iglesia de hoy en día interpreta la obediencia como que nos vamos a volver judíos otra vez. No, estamos entendiendo la verdad. Y que nosotros debemos vivir como debe vivir el pueblo de Dios, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Y vamos a cerrar con la famosa frase de Gálatas capítulo 3, en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está escrito. Ve, pastor, la ley es una maldición. Wow. Las normas de buena convivencia de un pueblo, las leyes que se establecen por carta magna en una nación para que todo el mundo tenga la posibilidad de vivir de manera buena, digna, pura, ¿es una maldición? Sí, ahí dice que Él nos vino a redimir de la maldición de la ley. Tenemos que analizar bien los textos. Tenemos que interpretar las escrituras correctamente. La maldición de la ley es la consecuencia de no obedecer dicha ley. Porque la ley lo dice el mismo Pablo. ¿Cómo? A ver, vamos a entender que esta maldición no corresponde al término ley que quisieron mostrar aquí. ¿Cómo? Preguntémosle al mismo Pablo en Romanos 7:12. ¿Qué dice Pablo de esta ley? En Romanos 7:12. De esta ley, no de esto, de esta ley. Romanos 7:12. ¿Qué dice Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo el mismo Pablo aquí va a decir que la ley es verdadera, santa, pura, y luego va a decir que es maldición? No estás entendiendo correctamente cuál es la maldición de la ley. La maldición es no aceptar esta santa verdad y hacer lo que te dé la gana. No entender que el mandamiento es para los santos y hacer lo que tú quieres y celebrar lo que tú quieres en el día que tú quieres. Justo y bueno. Entonces, cuando vamos al versículo de Gálatas 3:13, entendemos que la maldición de la ley es todo aquello que nosotros cargábamos porque estábamos en ignorancia de la palabra, no guardábamos los mandamientos, estábamos en el mundo sin Dios, sin nación, sin nada. ¿Qué nos esperaba? Muerte eterna. Esa era la maldición que teníamos. Pero Él vino y tomó esa maldición de nosotros y se hizo maldición por nosotros. Él cumplió la ley que dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Cómo será de importante la ley que Él dijo: mejor yo cumplo este mandamiento? Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Yo lo hago por ustedes. Yo cumplo el mandamiento, que mis hijos no lo cumplan. Este es uno de los versículos que la iglesia cristiana tiene como bandera en su doctrina de querer defender la desobediencia teológica en la cual ha caído por los últimos siglos, enseñando que la ley es una maldición, enseñando que la ley es para los judíos. Dime, amada pastora. Yo no sé, pero pienso que se pudiera entender mucho mejor si vamos a Deuteronomio capítulo 27, donde habla de lo que el pueblo tiene que decir en cuanto a la ley y la maldición. O sea,
por ejemplo, dice 28, 1 y 2. no, 27. ¿27 qué? 27 desde el 8 en adelante. 27, 8, amada Lisette. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Sigue, amada. Y Moshe, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Elohim. Oirás pues la voz de Yahweh tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jardín, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Joseph y Benjamín. Ajá. ¿Estaban en el monte qué? Gerizim. Ahí está, sí. Y ahora, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Diga conmigo, el monte de la bendición. El monte de la bendición. Cuando usted va al monte Gerizim y Abal, que está bajo el valle de Siquén, por donde entró toda la romería de las tribus de Israel, es algo impresionante. Yo tuve el privilegio de estar ahí en el balcón que hay ahí, y se ve el valle y se ve el otro monte de Ebal, y poder pronunciar las bendiciones. Yo dije, yo tengo que pronunciar las bendiciones por el pueblo que el Eterno me ha puesto delante. A todos ustedes yo les di la monedita que traje. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Es tan importante que el sacerdote declare las bendiciones sobre un pueblo que obedece, porque las bendiciones vienen. Las bendiciones están dadas. ¿Por qué nunca se dieron? Porque nunca obedecimos. Sigue, amada hermana. Y estas estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Sigamos. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Todo el pueblo debe decir amén a cada una de las declaraciones. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Una por una las maldiciones están ahí. Todas. Y entonces las maldiciones de esa ley es a lo que también se refiere el apóstol Pablo. Ahora, esto es Torah. Diga conmigo, esto es Pechat. Esto es inamovible. Esto no se puede cambiar, porque esto es Dios mismo. Él es su palabra. Él es la palabra. Y su palabra permanece eternamente. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Estas mismas palabras estarán entonces en el Brit Hadashah, de modo de que entendamos el comentario. ¿Qué vas a decir, amado? ¿Sí? Eso es de la Parashá. ¿Cómo juzgaban a Yeshua? Como un hereje. Por eso lo crucificaron. ¿Y cómo le decían a los que lo seguían a él? Herejes, la secta del camino. Era una secta para la época. Era una herejía lo que ellos decían y hacían. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? La secta del camino. Ahora mira lo que dice el apóstol de los gentiles, reconociendo que formaba parte de la secta del camino. Hechos 24:14, respaldando las palabras que la pastora Selmalí dijo aquí. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, la secta del camino,
Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley, en los profetas y que están escritas. ¿Cómo vivía Pablo, el apóstol de los gentiles, de los expatriados, de todos los que tenían que venir al reino de Israel? Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo debemos vivir entonces nosotros? Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Así se le sirve al Eterno. ¿Por qué el Eterno, siendo que Él mismo nos ha dado el preámbulo y nos ha dicho que Él no cambia ni tiene sombra de variación, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Por qué un libro como 40 días con propósito supera ventas internacionales a nivel mundial? Eso demostró una cosa, que lamentablemente el pueblo cristiano no conoce su propósito. No sabe lo que Dios ha pedido. Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu pedido? No lo conocen. ¿Por qué? Porque la petición está en la Torah, no está en el pacto renovado. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Quién quiere saber qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Quién quiere saber hoy eso? ¿Usted quiere saber cuál es lo que Dios quiere de usted? ¿Quieren saberlo? Deuteronomio 10, por favor, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? ¿Lo quieren más claro? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y con este versículo me despido de el hermano pastor y predicador Benny Hinn y todos sus seguidores. Esto es la prosperidad del Eterno, no lo que han predicado por décadas estos desvergonzados. Porque si ya esa cabeza de prosperidad tembló ante el temor a Yahweh, ¿qué van a hacer los que están debajito de él? Ay, 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 si no le tienen temor al Eterno. Ya la cabeza de esta prosperidad dijo: me equivoqué, y ese no es el evangelio. Y dice la palabra del Eterno que cualquiera que predique otro evangelio sea llamado anatema, proscrito, maldito. Todos los que predican ese evangelio de prosperidad están proscritos del pueblo, de la palabra del Eterno. Entonces me despido de esta manera. Le voy a mandar estos versículos para que siga en Teshuvá el hermano Benny Hinn, que siga así. Primera vez que lo veo con gusto. Tiene cara de arrepentimiento, ¿sabían? ¿Vale el video? Ya no lo maquillan tanto, ya se le tiene todo carinflado y todo. Una bendición tremenda. Y así van a ir reconociendo uno por uno. El que no lo reconozca, el Eterno sabe cómo organizar. Hasta aquí la enseñanza de estas palabras básicas. El que necesite este documento, la pastora Selma Lee se lo hace llegar, porque es necesario que usted tenga este documento como, primero, constancia de que estuvo aquí las 5 clases. Segundo, material que debe tener en una carpeta para defender, para que usted lo conozca. No, espérate, que aquí está el versículo. No, tú no entiendes por qué creemos como creemos. Amén. Póngase de pie, amados hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre Eterno por este tiempo de revelación preciosa, por su santa y bendita palabra, y por los tiempos de transformación,
de renovación, de ticum que nos ha dado en este tiempo. Amén. Padre celestial y glorioso, te damos gracias por esta casa. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que están en este lugar, por las familias representadas en este lugar. En el nombre de Yeshua, yo te pido y te suplico que un manto precioso de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de veracidad, de autoridad, establezca en cada uno de mis hermanos la bendición de la obediencia en el nombre de Yeshua. Anhelamos, Padre eterno, que todos nuestros hermanos sean bendecidos, Padre, porque tú has prometido grandes bendiciones, pero solamente para aquellos que obedecen tu palabra, obedecen tus mandamientos. Y en el nombre de Yeshua, yo oro por ese pueblo, Padre eterno, y te suplico que nos prepares para recibir el resto del pueblo que viene a cumplir ese propósito de enseñar Torah, vivir Torah, guardar Torah, en el nombre poderoso de Yud Hei Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Los bendecimos de manera especial. Nos despedimos de los hermanos que están en la internet. Esta página donde sale este video es de Primicias Ministry. Si usted necesita este formato que dimos en estas 5 clases, deje sus datos, su email, que la pastora Selmalí Descartes y sus ministros se encargarán de hacerle llegar este material por internet, por email. Bendiciones y shalom, shalom.